Bueno, pues bienvenidos hermanos, hermanas. Yo sé que a veces uno quisiera, como estábamos comentando hace 2 o 3 servicios, uno quisiera que su iglesia estuviera llena, amén, que hubiera muchos hermanos y hermanas y glorificando a Dios, amén. Pero sabemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, amén. La mente de Dios no es nuestra mente. Nosotros conocemos a Dios a través de la palabra. Nosotros venimos a Dios a través de su Hijo. Y nosotros empezamos a caminar en obediencia y en sumisión a Dios a través también de nuestra fe que ponemos en Él, pero también es a través de nuestra obediencia. Sabemos que mucha gente allá afuera sabe y conoce tal vez de Dios y ha escuchado de Dios, pero la diferencia entre la gente que está allá afuera y la que está aquí adentro es su fidelidad. No a la iglesia, no al pastor, su fidelidad a Dios. Y muchos dicen, no, pero no es necesario ir a la iglesia. Dice, pues porque nosotros podemos tener iglesia en todos los lugares, en cualquier lugar. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que no tengamos como costumbre el dejar de congregarnos como lo tienen muchas otras personas, diciendo, es que no es importante, o es que no es necesario. Yo llevo a Dios en mi corazón. Sí, yo sé que muchos de nosotros, a veces en algún tiempo, hablábamos así. Pero cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, eso nos ayuda y nos da el anhelo y el deseo de congregarnos, amén, juntamente con nuestros hermanos, amén, para edificación los unos con los otros. Ese es el propósito, amén. Venir a este edificio es congregarnos como iglesia. Nosotros somos la iglesia, dice la palabra de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros hacemos la iglesia. Cuando nosotros venimos aquí y nos reunimos, entonces tenemos iglesia. Cuando nosotros salimos de aquí, el edificio queda vacío. La presencia de Dios no está en este lugar si las personas no están aquí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros hacemos la iglesia, nosotros tenemos comunión como iglesia cuando nos juntamos, amén. Por eso es importante, dice, para edificación de los unos con los otros, mutuamente. La edificación está mutuamente. Es importante, amén. Dice, no dejes de congregarte como tienen muchos por costumbre. Yo sé que ahorita hay el tiempo del trabajo, amén, en el campo y aquí en la ciudad de Yakima, amén, y los alrededores. Este es el trabajo, amén, esta es la temporada, amén, donde la gente sale, amén, a piscar, donde la gente sale a poder trabajar, amén, tal vez en el campo, en las bodegas, amén. Y ahí es el tiempo donde están sacando para pagar sus biles y para pagar lo que necesiten, amén. Muchos jóvenes, yo conozco muchos jóvenes que dedican este tiempo, amén, para poder ir y trabajar en las bodegas y también en los campos, amén. Es importante, pero también es importante no dejarse de congregar. Yo conozco un hermano que viene aquí, amén, y este hermano se va, dice que él entra temprano, él entra a sprayar, él es encargado también ahí de su trabajo, amén, y dice que a veces empieza a sprayar a las 12, 1 de la mañana, y hay veces que sí le da tiempo de venir a la iglesia, y sale de allá del trabajo, pide permiso a veces, dice, y viene, se va a su casa, se baña, viene a la iglesia y de aquí otra vez se regresa, se pasa comiendo a la casa y se regresa otra vez a seguir trabajando, dice 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, wow. Digo, sí, pues es que yo soy uno de los mayordomos y tenemos que estar ahí al pendiente. Digo, wow, pues, digo, mis respetos, le digo, porque sí, yo sé que el trabajo en el campo es duro, amén. El trabajo en el campo es duro, amén.
Pero pues gloria a Dios por las personas que estamos aquí, por las personas que nos están mirando a través de las plataformas de YouTube o de Facebook. Nada más quería yo comentarles eso, amén, que la gente ahorita anda trabajando duro, amén. Y gloria a Dios, dice, cuando hay trabajo, hay que trabajar, amén. Hay que trabajar porque se vienen los tiempos aquí de la nieve y ya no hay trabajo. Aunque uno quiera salir a trabajar, el trabajo se para, amén, en veces. Yo sé que yo reconozco el arduo trabajo y el anhelo, amén, por la gente tal vez de querer estar aquí, amén. Sé que a veces mucha gente nos mira a través de Facebook y es para la gloria y honra de Dios, amén, el saber que la predicación o la enseñanza no nada más queda aquí en estas cuatro paredes, amén. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta la coyuntura, hasta lo más profundo, amén, del hueso, dice, del ser humano. Dice, yo pienso que cuando la palabra habla acerca de eso, penetra hasta lo más profundo, que es el espíritu del ser humano, amén. La palabra de Dios es inspirada, amén, a través del Espíritu Santo. Y aquel que la escucha en espíritu, su espíritu y su corazón y su alma es quebrantado. Lo digo por aquellos que nos escuchan a través de las plataformas de información o de comunicación. No importa dónde estás. Tal vez estás en el campo, estás escuchando o lo estás mirando. Tal vez estamos aquí en el edificio, o tal vez estás en tu hogar. Vamos a hacer una oración para poder empezar y para que Dios toque el alma, el espíritu y el cuerpo de la persona, amén, a través de su palabra. Amén. En esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Padre. Tu fidelidad y tu amor, Señor, y tu misericordia, Señor, nos ha dado la oportunidad de despertar a un día más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cuidarnos a través de la noche, Señor, por darnos ese descanso, Señor, que nuestro cuerpo físico necesitaba. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por que tú, Señor, nos diste la oportunidad de abrir los ojos a un día más, Padre Santo. Señor, sabemos que muchas personas, Señor, en este día no tuvieron la misma dicha, Padre Santo, de poder abrir los ojos. Pero te pedimos, Señor, que tú hagas misericordia, Señor, con ellos. Y que en este momento, Señor, que nos has dado, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder reunirnos, Señor, como hermanos y como hermanas en este lugar, Señor, y de poder tener iglesia, Señor. Padre Santo, estamos en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que edifique, el que traiga, Señor, esa edificación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, sazonando tu palabra, Padre bendito, Señor. Que nuestros oídos espirituales, Padre Santo, puedan estar atentos, Señor, y no nada más solamente atentos para escuchar, pero atentos, Señor, también para obedecer, Señor, tu palabra, Padre. Porque ¿qué, Señor? ¿Qué sería si nada más fuéramos oidores y no hacedores de la misma palabra que tú nos das, Padre? Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, Señor, y obedientes a tu palabra. Señor, que en este día, Señor, tu palabra y tu presencia, Señor, traiga edificación a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Padre. Señor, aquellos que nos miran y nos escuchan a través de las plataformas de Facebook o YouTube, Padre Santo, Señor, tú sabes sus necesidades, Señor. Tú conoces al oidor, Señor. Tú conoces al hacedor, Señor. Tú conoces su necesidad, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú ministrando sus vidas, Padre Santo. No nos hacemos a un lado, Señor, pero nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos uses, Señor. Así como en tu palabra nos enseña, heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí, úsame a mí, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú te glorifiques, Padre Santo. Reprende, Señor, al devorador. Reprende, Señor, a aquel, Señor, que tú bien lo sabes, Padre Santo, que el único trabajo que el enemigo quiere hacer es matar, robar y destruir, Señor. No dejes que el enemigo nos robe, Señor, de tu palabra, Señor. Que permanezcamos, Señor, en obediencia a ti, Padre. Sé tú, Señor, el que reprenda, Señor, al devorador, Señor. Sé tú, Señor, el que reprenda a aquel que quiere matar tu palabra, Padre.
Sé tú, Señor, mi Dios, el que reprenda, Señor, cualquier ataque, Señor, cualquier artimaña, cualquier dardo de fuego que el enemigo quiera traer, Señor, en este momento. Sé tú, Señor, el que lo reprenda, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu poderoso nombre y en el poderoso nombre de tu Jesucristo, Padre Santo, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu se mueva con libertad en este lugar, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y así vamos a estar entonando una alabanza. Y si usted la sabe, le invito a que la cante. Y si no, le pido a que medite, amén, en la palabra. Amén, es una hermosa alabanza. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ayuda a meditar y acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Señor, llévame a tus ojos. Señor, llévame a tus ojos. Nosotros queremos estar y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Bendito eres, Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sí, eso es el anhelo, y eso debería de ser el anhelo y el deseo, amén, de nuestro espíritu, de nuestra alma, amén, de nuestro cuerpo. El poder, dice, entrar a la presencia o estar en la presencia, amén, de Dios. Eso es lo que nos motiva, amén, de que tenemos, dice, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la entrada, dice, libremente para poder entrar a la presencia de Dios.
voy a estar leyendo un pasaje, amén, para poder empezar. Y antes de empezar, pues también se me olvidó dar anuncios y seguir invitando a la gente. Amén. Le dije a mi esposa, hey, tú vas a dar los anuncios otra vez, pero se me pasó. Amén. Pero los anuncios, pues seguimos con los servicios. Amén. El servicio en español, que es a las 9 de la mañana, de 9 a 10. El servicio en inglés de nuestro pastor Angus Tate y Don Thompson es a las 10:45, a las 12. Y el tercer servicio que tenemos, que también es en inglés, que es a las 5 de la tarde. Amén. So, vamos a seguir con esos servicios, amén, para que si ustedes que nos miran a través de Facebook y viven alrededor de la ciudad de Yakima o alrededor de la iglesia, nosotros estamos ubicados en el 2805 Inglewood Avenida, aquí en la ciudad de Yakima. Amén. La iglesia, pues, o la información de la iglesia también la pueden encontrar ahí en la página de Facebook. Ahí estamos como Trinity Nazarene Church y seguimos haciendo la invitación, amén, para que si ustedes no tienen tiempo en la mañana, pueden venir al mediodía, y si no al mediodía, en la nochecita o en la tarde, amén. Aquí estamos, amén, siguiendo, amén, trayendo la enseñanza, amén, de la palabra de Dios o la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así pues vamos a seguir continuando, como le estábamos diciendo, vamos a leer la escritura en Lucas, amén. En Lucas capítulo 6, amén. Lucas capítulo 5, versículo 36. Y dice aquí, Lucas capítulo 5, versículo 36. Dice, les dijo también una parábola. Jesús les dice una parábola a sus discípulos. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remedio sacado de él no armoniza con el viejo. Dice, y nadie, versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo o del vino de que está añejado, dice, quiere luego beber del vino nuevo, porque dice, el vino añejado es mejor. ¿Eh? Aquí estamos mirando, nada más quiero hacer un breve comentario, ¿ven?, acerca de lo que dice esta parábola. Dice que nadie pone un remiendo nuevo en una prenda vieja, o que nadie pone vino nuevo en un odre o en un barril viejo. ¿Ven? Está haciendo la diferencia entre algo viejo y algo nuevo. ¿Ven? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque si pones el vino en un odre viejo, no se va a conservar, no va a alcanzar su nitidez, no va a alcanzar su sabor, o no va a alcanzar su pureza, y se va a romper también, dice, el odre, se va a echar a perder. Es importante que nosotros, cuando venimos, amén, a escuchar la palabra de Dios, podamos poner atención en las cosas. Dice alguien, el pastor Rigoberto decía y dice que debemos aprender a escuchar, no nada más con el oído físico, pero con el oído espiritual. Dice, agarrando lo que es la carne y desechando el hueso, porque el hueso no va a traer edificación, el hueso se lo vas a tirar, pero la carne va a traer edificación a tu cuerpo espiritual. Aprendamos a escuchar, dice, no nada más con el oído físico, pero con el oído espiritual, porque vamos a escuchar algunas veces enseñanzas
predicaciones, o personas, o evangelistas, o pastores, o maestros. Vamos a escuchar mucha enseñanza, amén, pero no toda la enseñanza va a edificar. Hay que aprender, amén. Estábamos hablando acerca, y vamos a seguir hablando acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchas veces nosotros venimos a la iglesia a escuchar un mensaje, amén, que nos levante el ánimo, o que nos dé fortaleza, o que nos ayude a pasar por ese desierto, o que nos ayude a pasar por ese problema, amén. Yo sé que tal vez venimos con ese anhelo, amén, y escuchamos una predicación que en el momento, amén, de escucharla, no llena el vacío que tenemos en ese momento, o no nos ayuda a pasar por ese desierto que estamos caminando, o no nos ayuda a pasar por esa tormenta que está azotando nuestro hogar. Hay muchas personas que dicen tienen la sabiduría para poder animar al pueblo en ese momento, amén. Tienen la destreza de poder manipular palabras y poder hacer sentir bien a la gente. Pero lo hace sentir bien en el momento. Pero ¿qué hay después de lo que sale de la iglesia? ¿Qué hay cuando sale de la iglesia? Salen otra vez todos acomodados ahí. No, ni para ir para la casa de nuevo, ahí está mi esposa, o ahí está mi esposo otra vez. Yo no sé cómo sería el pensamiento de mi esposa, ¿ven? Cuando iba a la iglesia y yo andaba en la calle. Voy a regresar a la casa y está otra vez. Tal vez está todo drogado, tal vez está todo tomado, está todavía ahí con los amigos. ¿Para qué voy a la casa? No, y la aplicación, pues, no era lo que yo quería escuchar. Quería escuchar otra cosa, que mi esposo va a ser salvo, que mi esposo va a estar ahí ya bien en la casa. Y muchas veces venimos así. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Vamos a seguir hablando acerca de la fe. Dice que la fe es por el oír y crece por el oír. ¿El qué? ¿Al pastor? ¿Al evangelista? ¿Al maestro? No. La fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios. Así crece nuestra fe también. Dice, pon a trabajar tu fe. Estábamos hablando la semana pasada. Pon a trabajar tu fe. ¿Pero en qué, pastor? ¿En qué? ¿Cómo puedo poner a trabajar mi fe? Dice, pues la fe viene por el escuchar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el tema de ahora que vamos a escuchar o que vamos a presentar, pon tu fe en la primera parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la sangre. Porque muchos escuchamos, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo echamos fuera demonios, por la sangre de Cristo esto, por la sangre de Cristo es el otro. ¿Es verdad? ¿Qué es la sangre, o qué es el propósito de la sangre de Cristo? ¿Cuál es el propósito de Cristo derramar su sangre en la cruz? Dice que hasta la última gota fue derramada. Y lo vamos a estar mirando. Pon tu fe a trabajar. Pon tu fe en acción. Y dice, ¿cuál es el propósito de la fe? Y vamos a estar leyendo un poquito algo que yo he aprendido o que aprendí. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay que leerla en contexto. Un capítulo a veces brinca para el otro capítulo, no nada más versículo por versículo, para aquellos también que me miran o que nos miran a través de las plataformas de comunicación. No nada más ver un versículo porque este es bueno para mí.
Amén. No manipular la palabra de Dios. No queramos manipular a Dios, amén, con su palabra. A veces dice nuestro hermano Rigo, dice, queremos ver a Dios como una máquina de refresco, que cuando tenemos sed, ahí vamos y le echamos una moneda y sacamos nada más el que, esta soda no me gusta, a mí me gusta esta. Y empezamos a escoger. O vemos los chocolates, este chocolate sí me gusta. O los cacahuates. Echamos $1 y cada vez que se nos antoja algo, ahí vamos a la máquina y le echamos $1 y agarramos lo que queremos. Dice, no. Así no son las cosas. Vamos a estar leyendo en Hebreos, capítulo 9. Poner nuestra fe. Vamos a poner nuestra fe a trabajar, a que crezca. Dice. Y lo vamos a poner en la primera etapa o en el primer punto, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 12:23 dice, la sangre es la vida. Amén. La sangre es la vida. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo estaban, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Se acuerdan ahorita que la alabanza, verdad? Dice, llévame al lugar santísimo. Llévame al lugar santísimo. Pongan eso en mente. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora, dice en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, dice, entraba una vez al año. Y cuando entraba, no entraba sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Quiero hacer una pausa aquí. En el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes eran los que hacían o derramaban la sangre o recibían al animal, dice, recibían un animal que la persona traía para el perdón de sus pecados, y ese animal era y tenía que ser sin defecto alguno, tenía que ser un animal perfecto, no tenía que ver nada malo en él. Y cuando ese animal era presentado ante el sacerdote, él lo chequeaba y lo miraba por todas partes, que sus pezuñas estuvieran bien, o que los dos ojos estuvieran bien, que no tuviera nada de malo, amén. Solamente así, amén, era aceptado. Después de aceptarlo, dice que lo mataban. ¿Por qué? Dice, porque la sangre era usada para el perdón de los pecados de esta persona. Dice este versículo, el 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre, tenía que estar con sangre, o tenía que llevar sangre, dice, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí hay una diferencia. Si ponemos bien atención, porque a veces nos saltamos cositas, hermanos. Dice, presentaba por la ignorancia, amén, del pueblo.
El pueblo había pecado por la ignorancia que tenía. En Oseas, capítulo 4, dice: mi pueblo está muriendo por ignorante. Mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento. ¿Amén? Por falta de conocimiento, dice. Y aquí nos está diciendo que el sacerdote presentaba esta ofrenda o derramaba esta sangre, dice, por los pecados del pueblo y por él mismo, dice, por la ignorancia del pueblo. Hay muchos que nosotros hemos escuchado: oh, es que yo no sabía. Y tal vez sí, tal vez sí, mucha gente, muchas personas a veces no saben. Pero cuando nosotros sabemos de antemano que algo está mal y aún así lo hacemos, ahí es donde se nos arranca. Ahí es donde entramos en problemas. Porque también la palabra dice: sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, ya es pecado. Y sabiendo hacer lo malo y aún así lo haces, pues cuán peor, más peor. Entonces, hablando acerca de la sangre, dice que la sangre tenía o tiene, amén, su propia esencia, su propio trabajo. La sangre se usaba o se usa, amén. En este tiempo ya no se usa, ya no va. Hay algunas partes que sí. En la India todavía hacen este culto, que van y llevan un animal y se lo presentan al que está en el templo, y esa persona le corta la cabeza o como sea y derrama la sangre ahí en el templo y rocía a la persona. Pone sangre aquí en la frente y ya sus pecados están perdonados. Pero a diferencia de eso, es como dice la palabra aquí: el sacerdote tenía que entrar año tras año, año tras año. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Vamos a tener en mente esto. Dice el versículo 8: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que la practica o al que practica ese culto. Amén. En el Antiguo Testamento no podía, amén, hacer perfecto o hacer puro a la persona. Tal vez, o dice la palabra, dice, lo purificaba exteriormente, lo perdonaba exteriormente de su pecado, pero interiormente no había nada. Como nos enseña la palabra, dice que nosotros somos seres espirituales, tenemos un espíritu. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: no me malinterpretes, Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo. Dice Nicodemo: ¿cómo es posible eso, Señor? Si yo ya siendo un hombre viejo. Dice: no, tienes que volver a nacer de nuevo en espíritu, porque es donde radica, amén, el mal, es donde radica la semilla de lo malo. Dice, por eso era necesario que pasaran estas cosas. Dice, estas cosas en el Antiguo Testamento nada más estaban reflejando lo que iba a venir en el futuro. El Antiguo Testamento mira hacia el futuro, nos escribe hacia el futuro, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se compacta o no se compacta, se lleva a cabo. En el Nuevo Testamento nos dice que se llevó a cabo, amén, lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Los dos se encuentran. El Antiguo Testamento miró a la persona de Jesucristo. El Nuevo Testamento mira la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se reúnen, se unifican. Los dos partes, el nuevo y el antiguo y el nuevo, se unifican en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablando acerca de la sangre, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún,
dice, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice el 9, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar estas cosas, dice. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo tiene poder no nada más para perdonar tu pecado, hermano, pero para limpiar también la conciencia. Y tiene más, y hay más todavía. Diría, y aún hay más, diría Jacob Saundowski, y aún hay más, amén. Aún hay, y hay más, amén, más atributos, amén, que Dios nos da a través de la sangre de Cristo, hermano. Dice, nos limpia, amén, nos perdona de nuestros pecados. Y vamos a seguir leyendo, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados, nosotros como hijos o como hijas de Dios, llamados, dice, reciban la promesa de la herencia eterna. El 16, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga muerte en el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, la lana escarlata e hisopo, y roció, dice, el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, dice, y casi todo es purificado con la sangre. La sangre de Cristo purifica mi vida, purifica tu vida. Entonces, la sangre de Cristo, dices, perdona. La sangre de Cristo nos purifica. Amén. Y la sangre de Cristo, dice, nos hace también, ¿qué? Dice el versículo 22, dice, y casi todo es purificado, es perdonado según la ley con la sangre, dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es indispensable, amén, que nosotros sepamos cuál es el trabajo o cuáles son los atributos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me perdona de mis pecados, hermano. Dice, me purifica de una conciencia culpable. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás llega, dice, y expone tus pecados. ¿Para qué? Para condenarte delante de Dios, para dañar tu conciencia y mantenerte esclavizado. Dice, sí, tú no puedes llegar a Dios, tú no puedes pedir y entrar a la presencia de Dios, dice. ¿Por qué? Porque estás lleno de pecados.
Mira qué conciencia, tienes una conciencia sucia. Y te está recordando por qué. Satanás siempre te está recordando y apuntando el dedo. Mira, porque eres esto, eres esto, eres esto. Y eres el otro. Y si ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Pero Dios nos da, dice, la purificación. Nos quita esa conciencia que tenemos, esa conciencia culpable, esa conciencia corrompida. Dice, la purifica a través de la sangre de Cristo. Por eso era indispensable en el Antiguo Testamento que las personas tendrían que llevar a un animal, amén, para que fuera presentado al sumo sacerdote y pudiera derramar. El sumo sacerdote pudiera matarlo y derramar esa sangre. Pero esa sangre, amén, nada más los limpiaba superficialmente. Pero la sangre de Cristo nos limpia interiormente. Dice, la sangre de Cristo nos purifica. Y nos da, no nada más nos purifica, nos limpia de una conciencia culpable. Ahora ya no tenemos una conciencia sucia o culpable, ahora tenemos una conciencia limpia y pura también. Y ya, dice, ya no hay nadie, amén, que nos diga, oh, que eres esto y que eres el otro. Ya no está Satanás, Satanás ya no tiene poder sobre tu vida, diciendo que eres esto y esto y esto más, hiciste esto y esto y esto más, tienes tantos pecados en la lista. No, dice, con la sangre de Cristo mis pecados son perdonados. Y la conciencia de yo tener la conciencia culpable por esos pecados, ahora ya no tengo esa conciencia culpable. Ahora ya no camino cabizbajo allí, amén, oh, por mi culpa. No, gloria a Dios, que la sangre de Cristo perdonó mis pecados y que la sangre de Cristo limpió mi conciencia culpable. Ahora puedo caminar con la cabeza en alto. Ya pagué por mis pecados, ya Cristo pagó por mis pecados. Ya mi cuenta ya está pagada, ya está saldada. Dice el versículo 23 del capítulo 9, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Fíjate, hermano, Cristo tuvo que morir. Era indispensable que Cristo muriera por ti y por mí para poder derramar su sangre. Si Él no hubiera derramado su sangre, nosotros todavía estuviéramos, dice, en nuestros delitos y pecados. Todavía estuviéramos con una conciencia corrompida, una conciencia sucia, una conciencia apestosa. Pero dice, gracias a Dios, dice, porque no entró Cristo en el santuario hechos de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, dice, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Dice, de otra manera Él hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Él quita el pecado, el tuyo y el mío, y de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que en Él pone su confianza, de todo aquel que en Él pone su fe, su fidelidad. Pon a trabajar tu fe. Amén. Tu fidelidad. La fe en la sangre de Cristo dice que yo estoy perdonado, que yo tengo una conciencia limpia, que yo tengo ahora, vamos a seguir leyendo, dice, de otra manera, dice, el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después venga el juicio, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No nada más de mí, no nada más de ti, hermano, hermana,
no nada más de ti. ¿Sí? Los pecados de muchos. ¿De quiénes son esos muchos? ¿De cuáles está hablando? De aquellos que ponen su fe y su fidelidad en Él. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Espera, que tu fe te ayude a esperar. Muchos dicen, oh, es que sí, yo tengo fe. Sí. Pero es que ya pasó mucho tiempo, y es que muchos han estado hablando de que en el 2000 se iba a acabar el mundo y que no sé qué. Mira, ya estamos. No, tú no pongas la mirada, dice, las cosas terrenales. Tú no pongas tu fe en las cosas terrenales, porque lo terrenal va a pasar. Pon las cosas, pon tu fe en las cosas espirituales. Dice el capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No eran perfectos. No los hacía, la sangre de aquellos animales no los hacía perfectos. Dice, ¿por qué? Y muchos hemos escuchado, es que yo no soy perfecto. Soy un simple ser humano. Déjame decirte, hermano, que Dios, y lo vamos a estar mirando, no lo digo yo, lo dice la palabra, Dios te perfecciona. Y lo vamos a estar leyendo. Porque te perfecciona, no físicamente, hermano. Nuestro cuerpo físico, vamos a morir, nos vamos a enfermar, va a haber dolencia en nuestro cuerpo. La hermana y mi esposa, nosotros aquí estamos conscientes de eso, que nuestro cuerpo físico, yo tengo apenas una operación y todavía no puedo levantar bien el hombro, mi brazo. Pero esto no me hace imperfecto espiritualmente. El cuerpo físico va a morir de otra manera, de viejo o de alguna enfermedad. Solo Dios sabe. Pero eso no quiere decir que Dios no me ha perfeccionado a través de su Hijo Jesucristo. Dios va perfeccionando, amén, al ser humano que pone su confianza, que pone su fe, su fidelidad, su obediencia en Él. Dios perfecciona a aquel que obedece, a aquel que acepta. Y aquí lo vamos a estar leyendo, ¿no? Dice, de otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me prestaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita el primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el reflejo de lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Es a través de Jesucristo, dice,
y ciertamente los sacerdotes, dice el 10, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice, es la voluntad de Dios el santificarnos a través de Cristo. A través de la sangre de Cristo recibimos, ¿qué dijimos? El perdón. Nos limpia de una conciencia culpable. ¿Y ahora qué más? Dice, a través de la sangre de Cristo nos santifica, así como se usaba la sangre de aquellos animales para santificar los instrumentos o los utensilios, ¿saben? En el lugar santísimo, en el templo. Así la sangre de Cristo es rociada al ser humano. Eso es indispensable para ti y para mí que sepamos eso, hermano. ¿Cuál es la obra de la sangre? ¿Cuál es el propósito de la sangre de Cristo? No nada más es el perdonar por tus pecados. Es el limpiarte de una conciencia culpable. Porque eso es, como estamos diciendo, eso es lo que Satanás usa. Satanás quiere seguir machacando en tu conciencia, seguir apuntándote el dedo por las cosas que has hecho o las que hiciste. Es que tú no te acuerdas lo que le hiciste a tu esposa hace 15 años. No, hombre, y ahora sí ya te sientes aquí en la iglesia y dices aleluya, gloria a Dios, cuando hace 10 años hiciste esto. ¿No te acuerdas con cuántas mujeres engañaste a tu esposa? ¿Ah? Y ahora sí ya te vienes aquí muy vestidito y ahora sí. Eso es lo que quiere. ¿Cómo? ¿Quién te crees tú? ¿Quién eres tú para hablarle a la gente de la palabra de Dios? Y eso es como trabaja Satanás. Queriendo ponerte otra vez, dice, bajo sumisión de Él. Teniéndote, dice, en esclavitud. Teniendo tu conciencia esclavizada a Él, nunca vas a hacer nada. Dios nos da la libertad a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos limpia, dice, de esa conciencia culpable. Ya no hay más culpa. Ya no tenemos que andar cabizbajos. Ya no tenemos que andar preguntando, oh, si Dios todavía me perdonó por hace 20 años, hace 30 años, lo que hice hace 30 años ya está pagado, ya está borrado. Amén, hermano. No dejes que Satanás vuelva a traer eso a tu mente, eso a tu vida. Borrón y cuenta nueva, decimos, Dios ya borró, ya perdonó, Dios ya derramó la sangre por esos pecados, hermano. No volvamos atrás. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales, dice, son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Es en esta voluntad, dice, es en esta voluntad de Jesucristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, refiriéndose a su sangre, dice, ahora está sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Mira lo que dice el 14, hermano. Mira, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la palabra. Amén. Dice,
Porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Jesucristo mismo, Dios mismo en forma de hombre, vino a la tierra, amén, para presentarse a sí mismo como una ofrenda de olor fragante y derramar su sangre, hermano, para ti y para mí, para nuestro perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de la conciencia culpable, para quitarnos esa conciencia sucia, para limpiárnosla, para purificarnos esa conciencia, para hacer paz para con Dios, para con Él mismo, dice. ¿Qué más dice aquí? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, hermano. Dice, ¿a quiénes? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, a ti y a mí. Dios santifica, Dios aparta. Estábamos hablando hace rato, amén, del campo, de la fruta, amén. Y hubo un tiempo en que nosotros estuvimos trabajando en una bodega y mirábamos y apartábamos la fruta que estaba bien y la fruta que estaba mala. Así es Dios. Dios aparta, Dios le habla. Dios te ha hablado a ti y a mí, por eso estamos en este lugar. Porque Dios ya ha apartado, ya me ha apartado. Me sacó de la servidumbre, me sacó de donde yo estaba. Amén. De ahí donde yo me estaba pudriendo. Tal vez a los que nos miran a través de los medios de comunicación, tal vez tú estabas en la misma situación. Te estabas pudriendo allí mismo, juntamente con los demás. Y Dios te rescató. Dios dijo, este es mi hijo amado, ahora lo voy a sacar y lo voy a purificar, lo voy a limpiar. Este me puede hacer un vaso útil, a una persona útil. Y ha sido un proceso en tu vida, como muchos de nosotros. Hay un proceso. Dios está trabajando en tu vida, en mi vida. ¿Para qué? Para usarnos, hermano, hermana. Dice, pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio por tus pecados, por mis pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el versículo 15, y nos atestigua o nos da testimonio el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En su corazón, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré ¿de qué? De tus pecados, hermano, y tus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No, hermano, y podemos seguir leyendo. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no solo recibimos el perdón por nuestros pecados mediante la fidelidad en la sangre de Cristo, sino que también somos justificados, hermano. Oh, hermano, no sé si han notado, sí, pero no solo recibimos el perdón de nuestros pecados mediante la fe en Cristo, sino que también somos justificados. Somos declarados justos, y con esto estoy terminando. Dice, somos declarados justos, Romanos 5:9. Somos santificados, apartados para Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice, en paz con Dios mediante un sacrificio. Ahora también tenemos paz con Dios mediante la sangre de Cristo. Tenemos paz. Ya no hay más culpa. ¿Cómo podemos tener, dice, cómo podemos sentirnos culpables si ya no hay más culpa por nuestros pecados? Dice, en paz con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Romanos 3:25 dice, por medio de la sangre de Cristo, Él nos compró para Dios. Dice, ahora le pertenecemos a Dios. Apocalipsis
5:9. Puesto que hemos sido comprados, dice, nosotros que una vez estábamos lejos, ahora somos acercados. Ahora dice la alabanza, dice, llévame al lugar santísimo, a tu misma presencia, por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos entrada, libre entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo, dice. Ahora antes que estábamos lejos, ahora por la sangre de Cristo, dice, hemos sido acercados, Efesios 2:13. Ahora tenemos la confianza para entrar al lugar más santo, a la que es la presencia de Dios, dice. Acerquémonos pues confiadamente a Dios con un corazón sincero y con plena seguridad y certeza que nos da la fidelidad que limpia nuestros corazones y nos libera de una conciencia culpable. Hebreos 10, del 19 al 22. Entonces, con esto voy a estar terminando, hermanos. Pon tu fe a trabajar. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué es el propósito de la sangre de Cristo? Lo estamos mirando. Limpia nuestros pecados. Somos justificados. Limpia nuestros pecados. Nos da el perdón de nuestros pecados. Dice, somos justificados. Somos declarados justos. Somos santificados. Nos da paz para con Dios, dice. Y nos acerca. Cuando estábamos lejos, ahora nos acerca a Dios. Dice, ¿y qué más? Y nos libera de una conciencia culpable. 7 cosas nada más aquí estamos mirando, hermano. No nada más es uno. 7 cosas que hace la sangre de Cristo para ti y para mí, hermano. Por eso es que decimos al principio, cuando venimos a la iglesia, poner atención, escucha la palabra. No nada más agarrar lo que es bueno, lo que satisface para mí. Agarra lo que es más bueno, lo que te va a traer alimento, y desecha el hueso. Amén. Desecha el hueso, agarra lo que es la carne. Sabemos, amén, que hay más cosas que nosotros debemos de aprender, amén, a través de la palabra. Y vamos a seguir escudriñando. ¿Y qué es el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de la resurrección y de la ascensión? 3 cosas más que nos faltan aprender. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por hacernos entender y traernos, Señor, a memoria cuál es el propósito, cuál es la obra y cuál es el trabajo y el propósito de la sangre de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Te pido, Señor, que podamos atesorar esta palabra, Señor, que podamos escudriñar también tu palabra, Padre Santo, y que podamos llenarnos, Señor, de la misma palabra tuya, Padre Santo, para que sigamos edificándonos, Padre Santo, espiritualmente, y que sigamos creciendo espiritualmente, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber derramado la sangre, Señor, de tu Hijo en esa cruz del Calvario, y darnos, Señor, todos estos atributos, Padre, todas estas ganancias, Padre Santo, Señor. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias por recibir, Señor, esa sangre pura y perfecta, Señor, sin mancha, Padre Santo, para darme, Señor, claridad en mi conciencia, Padre. Ya no camino más, Señor, cabizbajo. Ya no camino más, Señor, amedrentado, Señor. Ya no camino más preocupado, Señor, en preocupación, Señor. Pero ahora camino, Señor, con alegría, Señor, y con certeza, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, ya me has perdonado de mis pecados, Padre. Ya me has dado una vida nueva, Padre Santo, Señor. Ahora puedo llegar hasta ti, Padre Santo, con un corazón puro, Señor, con un corazón sincero, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por haberme permitido, Señor, llegar a ti en esta mañana. Bendice, Señor, a aquellos que nos han escuchado, Señor, por aquellos, Señor, que no han venido, Señor,
y por nosotros que estamos en este lugar, Padre Santo. Oramos, Padre, para que tu presencia y tu Espíritu Santo nos siga dando fortaleza, Padre, y nos siga iluminando, Señor. No nada más, Señor, lo que resta de este día, pero lo que resta de nuestras vidas, Padre bendito. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Tú recibes toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Así estamos.